Hola, ¿cómo están? Si les parece, vamos dando inicio. Yo vuelvo a presentarme, mi nombre es Sol Verónica Gawí. Estoy haciendo una suerte de curaduría de este ciclo que hemos dado por denominar ecologismos materialistas y en el cual queremos poder trazar, si se quiere, una cartografía en torno a los debates que vienen circulando, más la escena contemporánea, por decirlo de alguna manera, Teatro, os sobre los atores ciclos de acumulación, sobre su e o relación roteiro. con la E naturaleza, aí a sensação que eu las tenho, preguntas que eu tenho uma aparecen atualização. desde el Cara, campo a de gente la y hoy en particular queremos, si se quiere, dar un salto en lo que tiene que ver con este recorrido que ya venimos haciendo en el seminario, donde si al principio presentamos a partir de la teoría de Nancy Fraser a la escuela, si se quiere, de la ruptura metabólica, o al menos un panorama del estado de la cuestión de por qué es necesario pensar la dimensión ambiental a la hora de pensar el capitalismo. Y en el segundo encuentro operamos más en lo que tenía que ver con la escuela de la ruptura metabólica a partir de la lectura de Saito. Hoy tenemos un poco la intención de poder hacer lo que se dice apenas una introducción, ¿no? A este espacio que se entiende dentro del campo de los debates como la Escuela de la Ecología Mundo y en particular a la teoría que dona Haraway de una forma un poco transversal a este campo de discusión nos resulta de utilidad, ¿no? Como para poder empezar a discutir estas cuestiones. Para eso, hoy cambiamos, si se quiere, de presentador o de persona que va a funcionar como ponente. Así que les presentamos a Julieta Masachese. Julieta, amiga de la casa, es profesora de filosofía y becaria del CONICET, es también editora de Rara Avis y da clases tanto en la cátedra de epistemología, de sociología de la UBA, como en filosofía del género de UCES. Julieta es especialista en lo que tiene que ver con las perspectivas que nos trae Donna Haraway, así que es más que adecuada, digamos, su presentación de esta temática. Te agradecemos en particular por poder hacerte el tiempo y el trabajo, ¿no? Que siempre supone construir este tipo de espacios, siendo nuestra intención desde el Centro de Ciencia y Pensamiento y desde Lectura Mundi, bueno, siempre poder fomentar tanto la difusión, digamos, de las voces que se ocupan efectivamente de estos temas, como el poder operar en esta cuestión que tiene que ver también con empezar a mezclar una serie de discusiones que no siempre van por los mismos carriles. Así que yo no mucho más, la dejo a Julieta y como siempre la idea es poder primero hacer una exposición e ir guardándonos comentarios y dudas para compartirlos y convidarlos entre todos al final. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Se escucha bien? Buenísimo. Bueno, cualquier cosa me avisan. Ante todo, quiero agradecerles. Gracias, Sol. Gracias, Lectura Mundi. Es un placer para mí estar acá con ustedes compartiendo. Y traje una presentación como para guiarnos un poco y también para organizar la dispersión que podamos tener con imágenes y con algunas consignas y citas y distintas cosas. Así que voy a compartir y me dicen si se ve bien. Eh, eh, eh. ¿Se ve bien? Sí, se ve entero el programa del PowerPoint. Perfecto. Bueno, vamos ahí. A ver si. Bien. Bueno, acá puse el hermoso flyer que se elaboró para este encuentro. Y acá voy a presentar un poco qué es lo que les propongo el día de hoy, cuál es la idea de esta tarde. Mi idea es que podamos navegar en relación a algunos aportes que se han hecho, en particular desde los estudios de la ciencia y también desde la ecología mundo, al problema de la división de la naturaleza. Y yo quise poner lo otro de la naturaleza porque en distintos y distintas autoras va a aparecer más el dualismo naturaleza-cultura, en otros el dualismo naturaleza-sociedad. Es decir, va a haber distintos énfasis con qué es lo que se marca como distinto de la naturaleza. Incluso una podría decir que hay una serie de dualismos asociados, más o menos solidarios, con el dualismo naturaleza-cultura, como el dualismo entre mente y cuerpo, como el dualismo entre artefacto y naturaleza, como el dualismo entre sexo y género, incluso.
Haraway es una de las que va a leer también este dualismo como asociado al dualismo entre naturaleza y cultura. De manera que yo lo generalicé y dije, bueno, pensemos en un dualismo entre la naturaleza y lo otro de la naturaleza, que puede ser la cultura, puede ser la sociedad, puede ser la tecnología, puede ser distintas, puede tener distintas connotaciones. Ahí, Julieta, Entonces, nos dicen que el PowerPoint no está avanzando. Eh, estoy acá. A ver si Bien. avanza. ¿Ahí avanza? No. Ay, qué tragedia. Está fijo, digamos. Ok. Bueno, a ver, vamos a probar otra cosa. Voy a probar compartirlo pantalla, en toda la pantalla, a ver si nos va mejor. ¿Ahí? Ay, perfecto. Ahí Ah, sí se bien, ve. genial. Gracias. ¿Ahí cambia? Estoy probando cambiarlo a ver si... Sí, ahí, Sí, ahí genial. funciona. Ah, bien, bueno, perfecto. Estaba en esta diapositiva donde la idea era eso, presentarles un poco más o menos el recorrido que venía a plantear. Mi idea entonces es que veamos cómo se pensó y cómo se criticó este dualismo naturaleza, cultura, sociedad, tecnología, y después poder unir esta cuestión con el problema del antropoceno y algunos debates y controversias. Ahí es donde va a ingresar también la recuperación del, del enfoque de la de la ecología mundo de Jason Moore. En la primera parte vamos a estar trabajando con aportes de estudios de la ciencia, después vamos a aclarar de qué se trata este campo y vamos a tener dos protagonistas principales, Haraway, que es una autora con la que yo estuve trabajando en mi doctorado, y Latour, que es un interlocutor muy importante de ella y que también es un sociólogo barra filósofo muy importante en los estudios de la ciencia. Empecemos entonces y vamos viendo cómo se desarrolla todo esto. Lo primero que me gustaría hacer es detenernos un segundo en pensar un toque qué es la naturaleza, qué significa, qué problemas tiene, a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de naturaleza, ya que es un término bastante vago, bastante ambiguo y en particular muy polisémico, es decir, tiene muchos significados, a veces se refiere a todo el universo, a veces se restringe solo a la parte material del universo, a veces también especialmente alude al fenómeno de la vida. La naturaleza etimológicamente se conecta con la idea de nacimiento, tanto en en el nombre latino de natura como en el viejo physis griego, con lo que crece, con lo que nace, es decir, que la vida también está muy ligada a la naturaleza. Y tradicionalmente, naturaleza también era un nombre para la esencia, es decir, para aquello que hace que algo sea lo que es. Este término, esta acepción de naturaleza ha sido especialmente debatida desde lo que han sido los estudios de género y en general cualquier movimiento que intente ir contra la desigualdad, ya que la naturaleza también ha sido un espacio de disputa política, tanto para naturalizar la desigualdad y la opresión, como para discutir la legitimidad de ciertas opresiones. Es decir, ha servido para argumentar en las dos direcciones. Ahora, es un término muy antiguo y tiene una historia filosófica muy extendida que no podemos reponer acá porque sería súper interesante, pero no creo que nos dé el tiempo. Lo que sí me gustaría marcar es que, primero, esto que ya dije, que es súper antiguo, de hecho la filosofía suele narrarse en los relatos occidentales del origen de la filosofía como una actividad que comienza con la reflexión de la naturaleza. O sea, la naturaleza habría sido el primer objeto de reflexión filosófica, en ciertos relatos muy occidentales de la filosofía, ¿no? Acá no vamos a poder hacer como todo el desarrollo desde la antigüedad hasta ahora, porque nos vamos a dedicar particularmente a dos momentos que son la modernidad por un lado y la tecnociencia, que viene a ser un momento posterior, más ligado a las transformaciones del siglo XX, por el otro. La tecnociencia, vamos a volver sobre este concepto, eh, pero básicamente alude a las transformaciones de la ciencia y la tecnología en el siglo XX, en las cuales, primero, el complejo militar industrial tiene un gran protagonismo, segundo, hay una serie de saltos cualitativos a nivel tecnológico que también vamos a mencionar más adelante,
Y tercero, la naturaleza se transfigura en vida, como va a decir Sarah Franklin, una autora muy interesante, que también ha participado en los estudios de la ciencia. Es decir, la naturaleza se biologiciza, porque también surge una disciplina, que es la biología y que es otras disciplinas asociadas, que van a tomar este objeto y que van a desarrollarlo en sus propios lenguajes y en sus propios marcos. Ahora, los debates, adelantamos algunos. Hay muchos debates en torno a la naturaleza. Uno es si hay algo así como una naturaleza humana. Los debates de crianza o innatismo, por ejemplo, van en esa dirección. También si habría algún tipo de naturaleza humana universal. También si la idea de naturaleza es universal, es un debate. Las contribuciones que vamos a trabajar acá van a decir que no, que precisamente no hay nada de universal en la distinción entre naturaleza y lo otro de la naturaleza, sino que eso es una construcción sumamente específica que se puede datar, estudiar y medir, y que está lleno de sociedades para las cuales la distinción entre naturaleza y sociedad o entre naturaleza y cultura no son marcos relevantes para pensar el mundo. Ahora, hay algo histórico que sí me gustaría traer, chiquito, es que por muchos siglos en Occidente la investigación de los temas de la naturaleza, supongamos, ha sido enmarcada como filosofía natural. Si bien había lenguajes específicos para distintas preguntas, por ejemplo, había una física, había, Aristóteles había escrito una meteorología, por ejemplo, ciertamente la filosofía y la investigación de la naturaleza estaban muy cercanas. Por eso incluso acá puse perdón, la portadilla de la obra de Newton, y fíjense cómo ahí todavía está presente la idea de la filosofía natural. Esto va a cambiar porque hacia el siglo XIX se van a ir independizando las distintas disciplinas y van a adquirir autonomía. Y entonces la filosofía un poco va a quedarse como sin objeto en un sentido, o va a cambiar su objeto, va a cambiar su manera de pensar en eso. Pero va a surgir una biología que cada vez va a ser más independiente, que incluso va a rechazar algunos principios que eran filosóficamente importantes en búsqueda de construir una autonomía que pueda darle también legitimidad al tipo de investigación que quieran hacer. Ahora, este caso de la filosofía como especie de marco amplio que va a contener todo, y esta independización de los distintos campos donde se va a estudiar de manera específica distintos objetos. Por ejemplo, fíjense que desde el siglo XVIII y XIX se establece la paleontología, se establece la geología, que fue tan importante para el desarrollo del evolucionismo. Ya también la aparición de Darwin le va a dar mucha fuerza a la biología, y también va a cambiar la idea en la que se pensaba la naturaleza. Ya no se va a pensar que la naturaleza es algo estático y, y ahistórico, como se pensaba en el marco mecanicista de ese momento, sino que se va a empezar a pensar que la naturaleza incluso tiene una historia natural, una historia de cambio, que es dinámica. Ahora, ¿qué le pasa a la pobre filosofía? Que queda un poco sin poder ya hacer grandes declaraciones sobre este tema. Bueno, se va a refugiar o va a desarrollar muchas escuelas. La que me interesa traer acá es la filosofía de las ciencias, que es un poco la que va a auditar aquellas investigaciones que se ocupan, por ejemplo, de la naturaleza. Ahora, la filosofía de las ciencias, quizá ustedes conozcan algunos desarrollos del siglo XX. Al principio comenzó con una posición totalmente normativa, es decir, quería auditar, quería reconstruir incluso lógicamente cómo se produce el conocimiento y cómo se justifica. Pero tenía una visión totalmente estática de esto. Es decir, le interesaba la estructura lógica, la manera en que se podían unir todos los enunciados y las observaciones para que tuvieran sentido. Esto se llegó a llamar concepción estándar o también concepción heredada, y fue más o menos hegemónico hasta los años 50. Ahora, ¿qué pasó? Y ya estamos llegando, es una historia larga la que estoy proponiendo, pero ya estamos llegando. Ahora, ¿qué pasa a mitad del siglo XX? Bueno, acá hay una historieta de Kuhn, que lo puse ahí porque me pareció divertido, pero van a pasar bastantes cosas
una vez que va a fracasar el programa de la concepción heredada, van a encontrar los propios lógicos que la lógica, incluso como disciplina, también se encontraba con sus propias limitaciones, y va a empezar a surgir, por eso traje a Kuhn, un interés en cómo la ciencia también tiene cierto dinamismo, cómo a lo largo del tiempo las personas que han investigado distintos fenómenos han cambiado sus marcos, sus conceptos básicos, su metafísica incluso, ¿no? Y esta es la idea de paradigma que trae Kuhn. Esto tiene mucho impacto en la investigación y empieza a haber un interés historicista, un interés en mirar cómo es la historia de ciertas disciplinas, porque eso nos da pistas de cómo se produce el cambio científico y de cómo una manera de ver el mundo se puede imponer sobre otra y brindar mejores explicaciones, van a decir, ¿no? Ahora, Kuhn era un autor que se interesaba por la historia de su propia disciplina, en este caso la física, pero son muchas más las cosas que pasan hacia mediados del siglo XX. Hay un mayor interés en la historia de la ciencia, una serie de disciplinas como por ejemplo la sociología, incluso la antropología también, empiezan a hacer estudios y se empiezan a interesar sobre todo en la práctica de la ciencia. No tanto cómo debería ser la ciencia o cómo podemos reconstruirla lógicamente, sino qué hacen. ¿Qué hacen las personas que investigan concretamente? Entonces, esta visión pragmática, junto con algunas escuelas como el programa fuerte de la sociología del conocimiento y un tipo de trabajo más interdisciplinario que empieza a interesarse por trabajar entre varios lenguajes y entre varios marcos, son los que van un poco a ir configurando un territorio más apto para esto que yo voy a llamar estudios de la ciencia. Y digo, yo voy a llamar porque lo estoy resumiendo en un nombre amplio, porque en rigor hay nombres más específicos, que tienen que ver con distintas tradiciones o con distintos énfasis, ¿no? Entonces, están los estudios de la ciencia y la tecnología, están los estudios de la ciencia y la tecnología social, hay incluso estudios culturales de la ciencia en un momento, vamos a ver algunas apuestas en ese sentido, hay estudios de las ciencias feministas, es decir, hay un montón de propuestas más específicas, pero vamos a llamarlos por economía, estudio de la ciencia en general, y es un campo que sin duda estoy generalizando porque es sumamente heterogéneo, si bien tuvo sus momentos de desarrollo en lo que es Estados Unidos y Europa, es un campo heterogéneo donde hay mucha variedad de visiones y quizá los más famosos sean sin duda Bruno Latour y Donna Haraway que van a aparecer en esta exposición. Bueno, me interesaba un poco construir cómo es, desde qué campo más o menos estamos trabajando, cómo se explica históricamente el surgimiento de ese campo. Y luego vamos a ver un poco el campo en acción también para entender de qué se trata. O sea, ¿qué hacen? ¿Les interesan las prácticas? Ok. ¿Les interesa ver cómo se hace ciencia en acción, como se titula el libro de Latour? Pero vamos a ver un poco más concretamente qué hacen. Por eso pasamos a este segundo momento, que es el de pensar el problema de la naturaleza en los estudios de la ciencia desde el aporte de Haraway, dialogando también y también peleándose por momentos con Latour. Ahora, me gustaría presentar de forma muy breve a Donna Haraway. Me gustaría decir también que desde UNSAM y desde Lectura Mundi en particular hay mucho material. Hay de varios libros que puse acá, puse solo algunos porque son muchos, pero hay muchas charlas que se pueden consultar. Hay un seminario entero sobre testigo modesto que está disponible en el canal de YouTube. Hay una actividad que hicimos desde la Secretaría de Diversidad Sexual también, sobre cristales, tejidos y campos. Hay si mal no recuerdo, también hay un encuentro que se hizo sobre visiones primates. Es decir, hay mucho material con el que se puede profundizar. Pero para quienes no la conocen, Donna Haraway es una intelectual que está viva, que está en actividad, que comenzó a publicar más o menos hacia finales de los 70, cuya formación es en biología, en literatura, en filosofía y que se doctoró en historia de la ciencia en Yale. Sus aportes son muy abundantes, tiene un modo de trabajo que es puramente interdisciplinario
y tiene un estilo muy característico de escribir que puede ser complicado a veces porque juega mucho con la ironía, juega mucho con las metáforas, le gusta hacer bromas, entonces de repente a veces puede ser, bueno, puede tener sus dificultades al momento de leerla, ¿no? Algo que me parece interesante de Haraway es que es difícil de definir, ¿no? Como yo dudaba recién, ¿qué digo primero? Porque una podría decir es una teórica feminista y estaría bien, una podría decir es una historiadora de la biología y estaría bien, podría decir es una historiadora, una filósofa de la ciencia en general. Sería raro decir que es una filósofa de la ciencia, una diría que es una teórica de los estudios de la ciencia mejor, pero sin duda también tiene aportes muy filosóficos, entonces es muy grande los campos en los que, son muy grandes los campos en los que intervino y los aportes que hizo. Tiene algunos libros muy conocidos, por ejemplo, en Mujeres, Simios y Cyborgs, que ahora se hizo la traducción nueva en España, solíamos leerlo como Ciencias, Cyborgs y Mujeres. Ahí hay un artículo muy famoso que en realidad se publicó en el 85, que es Manifiesto para Cyborgs. Este artículo es el que la vuelve famosa, la vuelve célebre y que va a tener una gran importancia, tanto en los estudios de la ciencia como en otros campos que van a surgir, como los estudios ciberculturales, los estudios cyborgs, en el ciberfeminismo. Va a tener mucha influencia este texto y va a ser muy controvertido en ese momento. Pero también hay otros libros menos conocidos, como la tesis doctoral que es Cristales, Tejidos y Campos, donde se trabaja historia de la biología, Visiones primates, de reciente aparición en español, donde se hace una hermosa historia de la primatología, en especial estadounidense, y muchos otros libros y textos que andan sueltos, ¿no? Ahora, lo que para mí, de alguna manera, resume su gran aporte o su gran preocupación, es la pregunta de cómo se produjo la naturaleza, para quiénes y a qué costo. Y esta es una pregunta que ella a veces la ha formulado con algo que trae otra estudiosa de la ciencia, que es Susan Leistar, muy interesante para leerla, que ella se preguntaba cui bono, que es una expresión latina para preguntarse ¿en beneficio de quiénes? ¿En beneficio de quiénes se producen ciertas normatividades? ¿En beneficio de quiénes se produce cierta idea de naturaleza? Y no solo cierta idea, va a decir Haraway, sino cierta producción narrativa material, semiótico material de la naturaleza. Porque Haraway, como buena feminista, se daba cuenta que en esa producción de la naturaleza se jugaban muchas cosas, ¿no? Se jugaba la animalización de ciertas poblaciones, la sexualización de ciertas poblaciones, es decir, había consecuencias muy importantes en qué construimos como naturaleza, y por eso insistía en la pregunta de para quiénes y con qué cosas. Ahora, cuando estuve estudiando Haraway, yo armé una especie de esquematización algo sencilla, quizá algo grosera, donde dividí por un lado su trabajo inicial, que tiene unas ciertas características muy peculiares, que lo que busca es mostrar la importancia de las metáforas en la investigación científica, cómo una metáfora puede tanto habilitarte para ciertas investigaciones como restringir también las preguntas y los enfoques de investigación. Y después tenemos la parte más conocida, que son los 80 y 90, donde están el manifiesto para cyborg que mencionamos, y donde va a aparecer lo que yo identifico como una estrategia artefactualista, que si bien va a ser consistente con el resto de su producción, va a tomar unas características que después van a cambiar en la producción posterior, que yo no puse acá, pero que va a volver hacia el final, que es la producción posterior al año 2000. Es decir, tendríamos tres etapas, ¿no? Como la inicial, la de 80 y 90, y la posterior al año 2000, donde las preocupaciones ecológicas se van a volver más patentes y más insistentes. Eso lo vamos a ver con Antropoceno. Pero por ahora me gustaría que nos metiéramos en esta Haraway de los 80 y 90 para ver cómo se desarrolló y de qué se trata esta estrategia artefactualista para pensar la naturaleza que va a proponer Haraway y por qué se la plantea, es decir, frente a qué tipo de crítica que ella misma construye se la plantea. Entonces yo les dejé un texto en la carpeta, que es un texto que se consigue muy fácilmente, que se llama Las promesas de los monstruos, que es un texto
del 91, Las promesas de los monstruos, una política regeneradora para otros inapropiables. Acá dejo, para que quede en el video, la refe de la publicación original en inglés y de la traducción que en general conseguimos. Me gustaría decir que igualmente hay una traducción española, no es fácil de conseguir, nueva. La traducción que está disponible en línea está bien. Y también entiendo que ha habido una impresión local medio descatalogada ya de una editorial local, pero esa es más difícil de conseguir, me parece. La cuestión es que este libro sale originalmente, este texto sale originalmente en un libro de estudios culturales. Era un momento en el cual en el ámbito estadounidense estaban intentando armar los estudios culturales estadounidenses. Ya los estudios culturales tenían un desarrollo en lo que es el Reino Unido. De hecho, hay algunas personas que hacen estudios culturales que están en esta lista, que no sé cuánto se llega a ver, pero por ejemplo está Stuart Hall. Y es interesante pispear el libro y pispear también cuál era cuál era la apuesta de ese momento para construir un cierto programa de investigación, ¿no? Y Haraway se enmarca acá y va a decir, bueno, ok, como yo vengo de los estudios de la ciencia, que también estaban, si bien ya estaban funcionando, era un campo también en discusión y en formación, a ella le va a interesar proponer la posibilidad de hacer como una vía interesada en los aspectos más culturales para estudiar la ciencia. Entonces, hay algo de época que va a estar en este texto. Yo acá marqué en el lado izquierdo, digamos, de la imagen, una serie de influencias que están muy directamente dialogando en el texto, y también el tema del proyecto Genoma Humano que se estaba lanzando ahí mismo, o sea, creo que se lanza en 1990, este texto es del 91, es decir, estaban todos los hechos en desarrollo, y este texto tiene muchas características interesantes. Una es que va a trabajar con imágenes. A Haraway le interesa trabajar con imágenes, va a haber imágenes en casi todos sus libros. Otra es que vuelve a insistir con esto. Ella siempre dice, escribo desde el vientre del monstruo, es decir, escribe desde los Estados Unidos, que no es un lugar, no es cualquier lugar si una piensa en la producción, tanto científica como tecnológica. Y acá del otro lado, del otro lado marqué algunos temas importantes. El tema de la naturaleza va a ser central en este texto. Eso ya lo había trabajado en Primate Visions extensamente, pero acá aparece como tematizado de forma clara y lo vamos a ver. Después aparece una idea de produccionismo. Eso también lo vamos a ver y tiene que ver con cómo ella entiende que cierta tradición que se ha retomado y que se ha extendido y que ha tomado formas nuevas durante la tecnociencia, tiende a construir una naturaleza como algo diferente, como algo a ser reapropiado por una cultura, por la tecnología, por el capital, por distintos agentes que son distintos, que serían distintos a la naturaleza, ¿no? Ella le va a llamar de distintos modos. Acá le llama produccionismo. Vamos a hacer una generalización más adelante como para poder tener un lenguaje común. Y también la cuestión de la tecnociencia. La tecnociencia no aparece como tal en Manifiesto para Cyborgs, pero ella ya venía investigando qué transformaciones se dieron durante el siglo XX que hacen que tengamos que cambiar el modo en el cual entendemos la ciencia y la tecnología. A ella le interesa construir una posición que no sea tecnófila totalmente, es decir, que no piense que la tecnología es neutra, por ejemplo. Esa sería una posición complicada para Haraway. Pensar que la tecnología simplemente es neutra y en todo caso hay malas aplicaciones. Bueno, no es el caso. Tampoco le interesa una posición tecnófoba, que es la posición que ella encontraba en muchas de la izquierda, en muchas de las feministas, en muchas de las ecofeministas, donde la naturaleza sería algo fantástico, algo maternal, algo que hay que recuperar, algo prístino, porque le parece que eso también es un poco reproducir esta idea de la naturaleza como algo totalmente distinto y que puede generar, y que sirve para controlar otra cosa, ¿no? Entonces,
ella estaba habitando una posición bastante complicada, que no quiere ser ni tecnófoba ni tecnófila, pero que dice necesitamos, como personas que tratan de mejorar este mundo, necesitamos tener una visión más sofisticada de la ciencia y de la tecnología. No podemos ignorar más esto. Piensen que en ese momento la izquierda venía como una visión muy marcusiana, consideraba que la tecnología era alienante y demás, entonces no se metía mucho, dejaba como de lado esas discusiones. Y piensen que las feministas tampoco se metían en temas que fueran muy de biología o ciencia, si bien había algunas que sí, entre ellas Haraway y otras grandes autoras, sobre todo las epistemólogas feministas, sí había mucha desconfianza, porque bueno, la biología había servido como un argumento para naturalizar las posiciones, la posición femenina, ¿no? Para naturalizar la dominación de las mujeres, entonces había mucha desconfianza. Ella quería como cambiar esto, ¿no? Entonces, ¿qué se va a proponer? Bueno, a mí me gustaría brindarles un marco por el cual les resulte más fácil enfrentarse a este texto. Y lo primero que haría es decir que hay una primera parte y una segunda parte. En la primera parte es más de fundamentación. Ella quiere redefinir la naturaleza, quiere defender este tipo de estudio y quiere darle quiere un poco clarificar tanto la crítica como la propuesta que ella va a hacer. Eso va a ser en la primera parte, ¿no? Y en la segunda parte, lo que va a hacer es un mapeo, una cartografía de qué áreas de interés, qué problemas de interés podrían ser buenos para estos estudios en este momento culturales de la ciencia, ¿no? En este momento me interesa insistir como que en el carácter dinámico de los planteos, porque si uno se va fijando va a ver que son distintos contextos de producción, se están discutiendo distintas cosas y lo mismo va a suceder si uno agarra un texto posterior al año 2000, es decir, vamos a encontrar intereses y tensiones propias de cada momento, ¿no? Entonces, tenemos como estas dos partes. En la primera parte quiero detenerme en cuál es la crítica que ella hace al modo en el cual se ha entendido la naturaleza, principalmente desde la modernidad, y que hemos heredado durante la tecnociencia y que hemos también llevado al extremo en algunos sentidos, ¿no? Vamos a decir que la cuestión principal es esta idea de que la naturaleza sería algo distinto a la cultura, supongamos, y que como cosa externa, separada, es legítimo apropiársela, ya sea pensando, por ejemplo, que la cultura es una inscripción sobre algo natural, ya sea pensando que, por ejemplo, la sociedad y la naturaleza son entes totalmente diferentes, ya sea produciendo una naturaleza uniforme, inerte y pasiva, que es lo que va a mostrar Haraway a lo largo un poco a lo largo de toda su producción. Por eso digo, acá ella lo plantea en estos términos, dice, bueno, esto es el produccionismo, ¿no? Yo le puse reproduccionismo porque ella dice siempre, esta matriz es tanto una matriz de cómo producir como una cierta política reproductiva. Piensen que ella es feminista, entonces le interesa cuestionar la división entre producción y reproducción, que de hecho es una división que es bastante solidaria con la idea de naturaleza y cultura, ¿no? Donde siempre las mujeres quedan del lado de lo natural, lo reproductivo, y la cultura, la sociedad queda del lado de lo productivo, lo que tiene valor y generalmente lo masculino, ¿no? Entonces, ella lo plantea de este modo acá, me parece que este texto es muy claro con esta cuestión, y también dialoga un poco con el aporte de la Latour. Por eso puse una figurita acá de la Latour para no olvidarme. Vamos a volver sobre la Latour, pero la Latour tiene alguna serie de planteos similares en relación a la separación entre naturaleza y cultura. Lo que va a decir es que este era el programa de la modernidad. El programa de la modernidad, que era ese tiempo en el cual pasan muchas cosas, como las revoluciones burguesas, la revolución industrial, como esta separación de disciplinas de la que hablábamos antes, y esta idea de que el ser humano abre los ojos, alcanza la mayoría de edad y puede gobernarse a sí mismo en el resto,
estoy haciendo uso del relato triunfalista de la modernidad, ¿no? Pero en este tiempo de la modernidad, va a decir Latour, el proyecto es construir por un lado una naturaleza y por otro lado una sociedad, y construyendo también ámbitos legítimos para ciertas cosas, ¿no? Entonces, es legítimo, por ejemplo, que a la naturaleza yo la interrogue con los métodos de la ciencia, no sé, los métodos de la biología, supongamos. Pero la política, por ejemplo, debe quedarse del lado de la sociedad, ¿no? Entonces, hay una separación de qué se puede decir, qué se puede preguntar y qué es legítimo conocer y pensar y actuar en cada ámbito. Ahora, una podría pensar, bueno, pero eso no fue siempre así. Y diríamos, no, justamente otros, como los historiadores Shaping y Schaffer, nos muestran que no fue siempre así, que la distinción entre ciencia y política, por ejemplo, no era una distinción que fuera legítima en la historia de la ciencia. Es una distinción más bien que se fue construyendo en torno a lo que se llamó la revolución científica alrededor del siglo XVII, y por eso no era raro, por ejemplo, que Hobbes, que es un filósofo político, o sea, que nosotros leemos como un filósofo político, tuviera parte en discusiones de filosofía natural, o sea, en ese momento de química o de física. Es decir, no había tal distinción, no es que estaban unos por acá, otros por acá, no es que había grandes áreas como hay ahora en CONICET, ¿no? Donde tenés las ciencias biológicas por un lado, las humanidades por el otro, no existía eso. Eso también fue construido históricamente y además se construyó la legitimidad, por ejemplo, de la ciencia experimental, justamente depurándola de las discusiones, tanto metafísicas como políticas. Entonces, Latour va a decir, bueno, este es el proyecto de la modernidad, pero no se realizó. Ojo acá porque esta parte es medio complicada. Lo que va a decir Latour es, esto es lo que se quiere hacer, por lo cual se purifican y se dividen en ámbitos, pero no se realizó porque desde entonces proliferan los híbridos. Es decir, todo el tiempo encontramos naturaleza, cultura, sociedad, imbricadas y mezcladas. Este es como el carácter paradójico que digo, hay que tener cuidado porque puede ser es como un poco intrincado de repente, ¿no? Ahora, están totalmente de acuerdo, no solo Haraway y Latour, sino en general en los estudios de la ciencia, en que esta forma es muy concreta, es de herencia moderna y no es propia de la humanidad en absoluto, ¿no? Sino que tiene una serie de determinaciones históricas muy concretas y que por lo tanto no tendríamos que generalizar esta crítica hacia toda sociedad porque más bien parece ser, por un lado, un invento de Occidente y por otro lado, algo que en nuestro caso nos fue legado por una vía colonial y eurocéntrica y demás, ¿no? Ahora, Haraway dice, fabuloso. Sin duda existe esta matriz, sin duda existe esta manera de entender la naturaleza como algo separado, como algo externo y como algo mudo, inerte. ¿Qué voy a hacer yo? Se pregunta, ¿no? Y ella acaba de tirar una estrategia, que es el artefactualismo. Ahora, ella va a decir, como la naturaleza ha sido construida a través de muchas formas. Pensemos que para ese momento, por ejemplo, ella había escrito una historia de la primatología donde mostraba cómo el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York se construyó con un montón de tecnologías narrativas y materiales muy concretas. Por ejemplo, el safari, la construcción de reservas en África, la tecnología de la fotografía, la tecnología de la taxidermia, la tecnología del diorama, que eran estas especies de maquetas a tamaño real que se hacían y que además intentaban construir una especie de escena prístina, ¿no? Este mito del África salvaje, del cual se habla mucho, yo lo veo cada vez más frecuente en literaturas muy distintas, pero esta idea de que lo salvaje sería algo incontaminado, puro y demás, ¿no? Y es muy divertido leer esos desarrollos que hace Haraway porque vamos a encontrar, por ejemplo, maquetas de gorilas en configuraciones que no son las que viven los gorilas, ¿no? Pero sí representando ciertas fantasías. Por ejemplo, el macho adelante, la hembra atrás, el niño. El niño, bueno, gorilita, ¿no? Pero
Es decir, ella muestra, por ejemplo, cómo se produjo naturaleza, como naturaleza uniforme, inerte, etcétera, en algo muy concreto que fue la construcción de ese museo. Y este ejemplo que les traigo es para que veamos cómo ella entiende que se produce cierta naturaleza y que además hay intereses, digo, se hace para algo. En este caso, ella dice, bueno, este museo se hizo porque había una gran ansiedad con la inmigración, había líneas de eugenesia, había una especie de crisis civilizatoria del hombre estadounidense. Entonces, poder controlar algo como, Bien. poder controlar algo como natural, como distinto, como originario, una especie de jardín del Edén, era restaurador de la moral del hombre civilizado, ¿no? O del que él quería ser un hombre civilizado, ¿no? Entonces, cuando digo artefactualismo, lo que quiero referir es una mirada que justamente busque qué tecnologías semióticas, materiales, narrativas, qué tecnologías han tomado parte en la construcción de ciertas figuras de la naturaleza. Esa es la estrategia que viene a proponer acá. Y es un poco lo que va a hacer y lo que ya había hecho, aunque después va a abandonar el término artefactualismo y no lo va a retomar. Pero sí me parece muy representativo de esta época y de su planteo en general, ¿no? Ahora, alguien podría decirle, ella anticipa muy bien la objeción, ella podría decirle, bueno, pero ¿acaso sostener una visión artefactual no podría llevarte a un reduccionismo o a un excepcionalismo humano? Si vos decís, ok, yo no creo en un naturalismo puro, o sea, no voy a creer que la naturaleza es algo dado y que ya estaba ahí y que simplemente existe y punto. No vamos a caer en una reducción hacia la naturaleza, fabuloso. Pero que vamos a pensar que la naturaleza es algo que solo hacen los humanos por distintos intereses, es una buena objeción. Y ella va a decir, no va a ser así porque mi artefactualismo es cyborg. O sea, mi artefactualismo es cyborg y además incluye actores humanos y no humanos. Si ella pensara que únicamente tienen lugar las interacciones de los actores humanos, caería en un excepcionalismo humano. Es decir, pensaría que también es una manera de narrar la historia de la humanidad, que el único actor importante es el ser humano y que la tecnología es una característica humanizante, hominizadora, podríamos decir, destacada. ¿Qué es lo que se ha hecho cuando uno mira historias de hominización o cuando lee ciertas formas de hacer historia? Y también cuando mira la crisis ecológica actual. Vos tenés una línea que es solucionista tecnológica, que dice, no se preocupen gente, la ciencia y la tecnología va a solucionar este lío, ¿no? Como si solo eso pudiera dar cuenta de todo. A ella particularmente le interesa construir un construccionismo, esto va a ser un construccionismo, pero que no se reduzca ni a lo social ni a un naturalismo ingenuo que claramente no se reduce. Entonces inventa esta especie de construccionismo cyborg multiespecies. Ella va a decir, bueno, en estas formas de construir una naturaleza van a tener lugar tecnologías narrativas, tecnologías semióticas, tecnologías materiales, pero no solamente van a tener lugar acciones humanas y no humanas, no solamente va a haber lugar para acciones de seres vivos, sino que también lo inerte, lo artefactual, la máquina. Piensen que en ese momento estábamos, creo que en el 91 es la primera página web, ¿no? Internet empezaba a ser un actor importante, es decir, la tecnología como actor, como participante de estos procesos tampoco podía ser ignorada. Entonces, este es un poco el marco de fundamentación y lo que ella quiere hacer en este texto. Ahora, la segunda parte es un poco confusa, por eso yo quiero aclararla, pero no me quiero demorar tanto acá, porque acá hace como una especie de broma, un poco bromeando con la Tour, un poco bromeando con un cuadrado semiótico de términos opuestos, y construye un mapa. Toma el cuadrado de Greimas para hacer eso y un poco también bromeando con lo que hace Latour, que a Latour le encanta hacer tablas, dibujos y demás, ¿no? Entonces, un poco toma esa línea. Igual ella también hacía tablas, ella es más de la tabla y de la lista, pero en este caso hizo una especie de super cuadro. Vamos a ver el cuadro acá.
porque lo que me parece importante de este punto y de toda la segunda parte es que ella va a trazar un mapa de cosas que podrían investigarse, muchas ya las investigó, otras va a seguir investigándolas en libros posteriores, cosas que podrían ser importantes para unos estudios de la ciencia como le interesan a ella, ¿no? O que le parecen importantes y relevantes en general. Entonces ella un poco arma como 4 espacios, 4 zonas, ¿no? Si lo que tenemos, dice ella, es esta idea vetusta de la naturaleza, por un lado. Por otro lado tenemos ciertas iniciativas que intentan conservar la naturaleza, pero ¿qué hacen? Hacen depósitos de semillas, hacen parques que desplazan a las poblaciones que ahí viven, es decir, hay un montón de zonas paradójicas y políticamente complicadas de los esfuerzos de salvar o preservar la naturaleza. Entonces, ¿cómo podríamos pensar en una serie de investigaciones y de estudios que nos permitieran otro tipo de horizontes, ¿no? Porque ella llama las promesas de los monstruos. Dice, bueno, a ver, ¿qué otras promesas podríamos construir si quisiéramos otras cosas? Y acá van a aparecer estos 4 espacios. El primero es la Tierra. Ahí en la Tierra se juegan efectivamente una serie de disputas muy importantes. Ella ya había trabajado, acá tenemos una foto de... se me olvidó el nombre, Dios, de la primatóloga Jane Goodall. De la primatóloga Jane Goodall en Gombe. A ella le interesó mucho cómo las primatólogas intervinieron en la primatología y todas las paradojas y las tensiones que surgieron a partir de esa incorporación. Y ella va a trabajar en el texto algunos planteos de la Amazonía, donde se habla de una naturaleza social y donde se exploran justamente las tensiones que surgen con la conservación. Entonces, por un lado tenemos ese campo que es el espacio real, el espacio de la Tierra. Pero luego tendríamos como una especie de espacio contrario que sería lo extraterrestre. Y eso también le interesa, pensemos que estamos en medio de la Guerra Fría, no, en medio no, hacia finales de la Guerra Fría. No, mentira, ya terminamos la Guerra Fría porque estamos en el 91. Me estaba confundiendo con Manifiesto para Cyborgs, donde está todavía esa densidad propia de la Guerra Fría y de la carrera espacial. Acá no, ya no estamos ahí, pero a ella le interesan estos simios astronautas que, que un poco también vienen a conjurar, vienen a ser una especie de sustitutos de esos hombres que están amenazados y que bueno, vienen a surcar el cosmos, ¿no? Y acá aparece Ham, que es el primer homínido astronauta estadounidense, que fue una especie de manotazo de ahogados que hizo Estados Unidos frente al avance soviético, esto ya en los años 50 o 60. Pero bueno, le interesa también cómo se construye esta idea de lo extraterrestre, que para ella es como el antiecosistema, ¿no? Si el espacio real es el ecosistema, lo extraterrestre y sus representaciones son el antiecosistema, y también las representaciones de lo extraterrestre, en general, tienden también a naturalizar esta idea del ser humano como una especie de actor único y solo que por medio de la tecnología es liberado también de las constricciones del mundo real, ¿no? Y ahí por ahí ella se remite a 2001, una odisea en el espacio. Les recordarán que termina con un feto flotando solo. Eso va a volver. Hay un tercer espacio que es... no, vamos a hablar al final de ese, vamos a hablar del cuerpo médico, del cuerpo biomédico, ¿no? Así como conocemos lo más recóndito, parece que también podemos conocer lo más interior o lo recóndito, pero para adentro, ¿no? Y ahí aparecen 2 cuestiones. El sistema inmunológico, que en ese momento era muy importante, estamos en 1991, crisis del VIH, activismo también en relación a eso, y también una serie de metáforas muy bélicas sobre el sistema inmunológico que están jugando. Y el otro asunto es el feto, que ahora vamos a volver sobre el feto. Porque también surge, durante el siglo XX, se desarrolla la tecnología de la ecografía, que va a cambiar radicalmente la manera en la que entendemos la gestación y que va a alimentar de manera directa los discursos antiaborto.
y que va a ser también un desafío para las feministas qué hacer con este tipo de iconografía. Finalmente tenemos una cuarta zona, que es SF. SF es como un signo que en general es como un resumen no, que sería una sigla para science fiction. Eso es algo que a ella le interesa porque, además de ser historiadora de la ciencia y una teórica de los estudios de la ciencia, es muy entusiasta de la ciencia ficción, en particular de la ciencia ficción feminista y antirracista, y porque cree que en la imaginación, en la capacidad de imaginar otros mundos, que es algo característico de la ciencia ficción, existe un potencial político muy importante, ¿no? Porque en cierto sentido, si dijimos que la naturaleza fue producida narrativamente, semióticamente y materialmente, bueno, hay un lugar para la imaginación, para la metaforización, que es muy importante en la construcción del mundo, ¿no? Entonces, también está el espacio de cómo podemos imaginar otros mundos y otras posibilidades. Pero habiendo ya mapeado en general esto, si una lee el texto va a encontrar desarrollos bien puntuales sobre distintas cosas, sobre pruebas nucleares, ahí dice tierras del Western Georgia, en el estado de Nevada, o sea, hay muchos temas puntuales que ella toma. Yo voy a tomar acá uno solo como para, bueno, como para mostrar algo que hace que a mí me parece muy importante, que es cómo organiza con dos figuras muy importantes que son por un lado el feto, por otro lado el jaguar, pero un poco funcionan igual los ejemplos, porque ella toma por un lado el feto, fíjense que acá, vuelvo, en la revista Life había salido una foto de una ecografía, en realidad no es una ecografía, es una fotografía intrauterina. Este es Leonard Nilsson, un fotógrafo que empieza a hacer este tipo de fotos. Y que también hace fotografías macroscópicas de abortos. En realidad la mayoría de las fotos que están acá son fotografías de abortos, pero todo esto se enmarca como una especie de gran milagro de la vida, ¿no? Y las imágenes de fetos van a tener un espacio cada vez más grande en la manera en la que se entiende el embarazo y en la manera en la que se construye al feto como alguien dotado de personalidad. Piensen que antes, las personas gestantes eran las que comunicaban, eran los signos, eran las que brindaban los signos de la gestación. O sea, nadie podía ver a una persona que estaba de 3, 4 semanas de gestación y decir esta persona está embarazada tan fácilmente, sino que era la persona que le atravesaba este proceso la que decía, ¿no? Ahora va a surgir un nuevo actor y la tecnología, justamente las tecnologías de visualización tecnocientíficas como la ecografía, van a tener un papel fundamental. Ahora, esto va a ser reapropiado totalmente por los movimientos antiaborto, porque lo que van a hacer es construir un actor, construir una persona de ese feto, por medio de documentales, por medio de un montón de cosas, por medio de la tecnología van a naturalizar algo como totalmente dado y real, ¿no? Y esa tensión es interesante porque es un poco como lo que dice Latour en otro lugar, que es que estabilizar un hecho es algo que lleva mucho trabajo. Para decir que algo es un hecho, contrariamente a lo que solemos pensar, que algún hecho es algo evidente por sí mismo, y ya, que si uno tiene una foto, bueno, ya está, esta es la evidencia, va a decir, no, en realidad, estabilizar un hecho para darle entidad y decir, ok, esto existe, es algo que lleva muchísimo trabajo, que lleva muchísima tecnología, sobre todo en la tecnociencia, ¿no? Sobre todo si una quiere decir, bueno, ok, el feto existe, es este, bueno, tiene que hacer eh, toda esta serie de traducciones entre imágenes sonográficas, monitores, etcétera, etcétera. Ahora, lo que me interesa marcar acá es que hay dos seres que aparecen como necesitados de protección. Por un lado el feto, por otro lado el jaguar, que toma este ejemplo Haraway, podríamos elegir otra especie también, pero en este caso ella trabaja con el jaguar, y dice, cuando se dan estas mecánicas de protección, lo que se hace es ordenar, por un lado, marcar cuáles son los actores relevantes, cuáles van a ser las voces autorizadas para hablar de esto,
¿Y quiénes van a representar a la naturaleza? Entonces, por ejemplo, para el jaguar, ella analiza que en ciertos contextos las personas que están más cerca de ese ecosistema o de esa comunidad van a ser vistas como las más amenazantes para eso que hay que proteger. O sea, las personas que son habitantes, que están quizá en el ecosistema también amenazado, de la especie amenazada, van a ser las más peligrosas. O sea, el entorno va a ser peligroso, ¿no? Y se va a necesitar de un representante externo que va a poder ser una especie de ventrílocuo de la naturaleza y que va a proteger esa naturaleza de otros seres demasiado cercanos a la naturaleza. Esto se ve perfecto con el caso del feto. O sea, con el feto, viene el médico, por ejemplo, y dice, bueno, el feto tiene tales y cuales características. Ahora, la persona, que es la persona gestante, de la cual no dudamos de su existencia ni de su personalidad en lo más mínimo, va a aparecer como una amenaza. No solo como un entorno pasivo, que no es un actor más, sino como una amenaza de la cual hay que proteger a ese ente natural, sea el feto o sea el jaguar, ¿no? Y además, dice Haraway, esto necesita de una descontextualización. Una necesita descontextualizar, poner al feto flotando en el aire o poner al feto en la portada de la revista Life medio flotando en el espacio, ¿no? Una tiene que quitar a eso de la serie de relaciones reales que tiene para poder hacer esa operación. Y por eso se critica tanto desde la ecología, por ejemplo, las especies carismáticas. Las especies carismáticas son aquellas que nos generan mucha ternura, emoción y demás, y que en general se tiende a financiar su protección, porque lo que se dice es, no es una sola especie. Cuando vos tenés una relación ecológica, tenés una serie de relaciones. No podés tomar y proteger solo a uno, porque no existe eso en ecología, ¿no? Entonces, este tipo de este tipo de enfoques ya tenemos muchas más herramientas para criticarlos, ¿no? Pero fíjense, hay una controversia en curso que es en torno al reasilvestramiento. Si no la conocen, les digo que está buenísimo para rastrearla porque justamente hay fundaciones, ONGs que están intentando proteger especies carismáticas y ellos lo dicen concretamente. Y hay muchas otras personas principalmente biólogas y biólogos que se han opuesto y que ahora tienen una carta de documento de estas fundaciones. Hay toda una controversia que se está dando en torno a esto y que también tiene que ver, ¿vos qué vas a mirar? ¿Vas a mirar todas las relaciones? ¿Vas a mirar a un solo actor? ¿Cómo van ese entorno? ¿Son actores también o son un mero entorno que es una amenaza? Entonces, finalmente, ¿qué va a decir? Va a decir, en la cuestión de la naturaleza lo que se juega es la autoridad. ¿Quién habla por la naturaleza? ¿Para quiénes? ¿Y a qué costo y a costo de quiénes? ¿Y quiénes se convierten en naturaleza o gente cercana a la naturaleza muy sesgada? ¿No? Bueno, como si, imagínense una persona gestante, o sea, más sesgada que esa persona no va a haber, pero a la vez, digo, o sea, es la única persona que habría que tener en cuenta concretamente, ¿no? Pero fíjense cómo eso se ha construido y se construye constantemente, esta idea de separar, descontextualizar, autorizar y desautorizar. Entonces, finalmente, la naturaleza es un problema también de autoridad y de quién puede ser vocero o vocera de eso, ¿no? Ahora, eh, vamos a dejar algunas claves. Ya dijimos que marcó zonas para trabajar. A ella le interesan mucho en este texto imágenes populares de la ciencia, ¿no? Grandes iconos, como este de la revista Life que veíamos. Porque además dice, ella suele decir que en la tecnociencia la imagen es todo, ¿no? Entonces, es importante mirar cómo se producen ciertas imágenes, qué efectos producen, y también tratar de pensar en otras imágenes, otras metáforas, otras narraciones que podrían prometernos otro tipo de mundo, ¿no? Además, algo que no quería dejar de marcar son algunas ciertas tensiones internas del campo, que es que, si bien Haraway ha tenido una relación muy duradera con Latour, de hecho se ha referido a él como amigo y lo ha citado y han compartido espacios, se han escrito textos, digo, hay una relación muy interesante ahí para, para explorar. También ha hecho bastantes críticas
no solo a la TUR, sino a los estudios de la ciencia. Yo acá puse STS por la sigla en inglés. Ha hecho algunas citas que creo que vale la pena mirar. Yo ya presenté un poquito quién es la TUR, pero bueno, acá marqué algunos libros importantes, este tema de la producción de los hechos. La TUR empezó escribiendo etnografía casi a fines de los 70 con Woolgar, empezaron a ver, justamente se metieron en el laboratorio para ver cómo se estabilizaban esos hechos. Y luego siguió escribiendo una serie de libros. Yo creo que este libro, Nunca fuimos modernos, desde el 91, entonces medio sale al mismo tiempo que este texto. Y la autora hacia el final de su vida se va a interesar cada vez más por la crisis climática, por la crisis ecológica, y sus últimos textos van en esa dirección. Entonces, me parecía importante también marcar esto porque también está, bueno, Haraway tenía una preocupación ecológica más clara desde antes, pero ciertamente hay una especie de alerta que se prende en el campo intelectual después del año 2000. Ahora, ¿qué va a decir qué va a decir Haraway? Va a decir, bueno, un poco no han sido simétricos, sí, es como una broma, porque para la Tour justamente no hay que partir de la distinción naturaleza y cultura, ¿no? Sino que hay que considerar que eh, eso, hay que considerarlos todos como actores, como un colectivo complejo de actores humanos y no humanos, ¿no? Ese sería como un programa simétrico. Pero ¿qué le va a decir Haraway? Haraway le va a decir que aunque los estudios de la ciencia son muy interesantes y hay que seguir construyéndolos y todo, ella lo que lee es que del lado de muchos representantes, la TUR en particular, no han hecho un trabajo de leer a los estudios de las ciencias feministas y antirracistas, ¿no? No han hecho tan ni poco un trabajo por establecer sus compromisos claramente. Piensen que Haraway es una autora que tiene un gran compromiso político. Ella es claramente feminista, es claramente socialista, aunque es una marxista súper heterodoxa, y es una autora que se planta frente al colonialismo, que intenta pensar en todos estos problemas también en su propia práctica, y ella encontró, o lo encontraba en ese momento, que los estudios de la ciencia no feministas un poco ignoraban y no hacían como este trabajo de leer también a las feministas, ¿no? Esto no nos extraña para nada. También decía que no le daban mucha bola a los animales, como que había mucho interés en las máquinas. Un poco para ella se veían seducidos por esta idea también muy propia de la modernidad del ser humano solo con las máquinas y qué sé yo, ¿no? Es decir, ella deslizaba ahí que que no había una especie de ida y vuelta, sino que había más bien un diálogo, un falso diálogo, ¿no? Bueno, ahora esta es la diapositiva que nos lleva a la tercera parte de esta exposición, donde quería traer un poco la producción posterior al año 2000 y también traer el problema y también traer algunas claves nuevas o distintas en torno a este gran problema que se resume como antropoceno, pero que en realidad podemos definir como crisis ecológica. Y ahora vamos a ver por qué es problemático o por qué podría ser útil hablar de antropoceno, qué planteó Haraway y qué plantearon también desde la ecología mundial. Ahora, de la crisis ecológica hay consenso y es algo que si una busca, puede encontrar un montón de planteos ecológicos, incluso en el siglo XIX. Por ejemplo, en Engels hay preocupaciones ecológicas. En Alejandro Humboldt, el naturalista que anduvo acá por América del Sur, hay preocupaciones ecológicas. En efecto, es algo que ya se venía viendo, se venía viendo el impacto de las actividades antrópicas o antropogénicas sobre los medios, sobre el medio ambiente, pero deberíamos marcar los años 70 como un momento de despertar mayor, porque en ese momento
hay una serie de situaciones, hay un libro que es La Primavera Silenciosa de Rachel Carson, está la Cumbre de la Tierra de la ONU, hay un mensaje a los pueblos del mundo, un mensaje ambiental de Perón incluso. Es decir, para los años 70 ya comienza a quedar súper claro que hay un problema grande que se está desarrollando. Eh, pero, bueno, ya sabrán que tampoco, si bien se han hecho algunas acciones al respecto, tampoco esto ha cambiado de manera profunda el modo de vida que tenemos. Ahora, hacia el año 2000 se plantea este concepto que en realidad se había planteado de forma informal, tiempo antes lo había planteado Crutzen. Son dos científicos, uno es limnólogo, el otro es meteorólogo, que escriben un paper donde hablan de este tiempo que debería llamarse antropoceno. Cuando digo antropoceno estoy refiriéndome a una edad geológica que proponen en concreto Crutzen y Stormer. Lo que van a decir estos muchachos es que tal ha sido el grado de la naturaleza de las actividades producidas por seres humanos que han llegado a un punto de ser terraformadoras. Quiero decir, que han cambiado la estructura, la morfología geológica en el planeta. Es decir, que han llegado a cambiar la forma de la Tierra y el modo en el que la Tierra se comporta en aspectos físico-químicos, meteorológicos y de muchas índoles. Pero específicamente es una cuestión que vienen a proponer. Ustedes saben que estamos en nuestra era, es el Holoceno. Esta gente dice, bueno, deberíamos cambiarla, deberíamos marcar que hay un cambio en el registro geológico, porque el ser humano ya ha pasado no solo a ser habitante, sino a ser un terraformador más, como habían sido, por ejemplo, las bacterias hace millones de años cuando llenaron el planeta de oxígeno. Ellas fueron terraformadoras, cambiaron totalmente la estructura química, física de la Tierra, climática y demás. Bueno, esta gente viene a decir esto. Ahora, hay un artículo buenísimo, les recomiendo que lean el artículo de Trischler, donde se trabaja este problema que es, bueno, pero ¿es un concepto geológico o es un concepto más amplio? Creo que es importante tener en cuenta esto porque es las dos cosas. O sea, es un concepto técnico, absolutamente técnico, y a la vez se ha convertido en una especie de índice político, cultural y más amplio para establecer acciones, reflexiones y demás, pero son dos cosas distintas, pero a la vez que nos invitan a pensarlas en conjunto, ¿no? Porque una vez más, no queremos reponer el dualismo naturaleza-cultura, pero sí es importante marcar que ciertamente hay una cuestión técnica que tiene que ver con si existe o no, esta gente va a decir que sí existe, un registro estratigráfico, es decir, si en esta especie de capas que nos permiten identificar las distintas eras de la Tierra, si existe y se puede dar cuenta en la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, por lo cual han participado y existe este grupo que se llama Anthropocene Working Group, que recopila evidencia para poder cambiar justamente la nomenclatura. La última que se hizo en 2018 no incluyó la de Antropoceno, la última que nuestra era actual, desde hace 4.200 años hasta ahora, es la Megalayeta, ¿no? Ahora, que no tenga las condiciones para hacer una nueva era geológica con los requerimientos de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas no necesariamente significa que neguemos que existe una crisis ecológica sin precedentes, digo. Podemos pensar igualmente que una podría decir, bueno, ciertamente la forma de la Tierra y la vida en la Tierra ha sido cambiada de forma claramente muy dramática por la acción humana, porque estamos atravesando la sexta extinción masiva, por el grado de salinidad de océanos, por las cuestiones climáticas, etcétera, etcétera. Pero está bien saber que una cosa es como el registro técnico de este suceso en términos geológicos y otro es más amplio el estado de crisis. Ahora, hay otros problemas técnicos que no son tan técnicos y por eso quería traerlos, que es, por ejemplo, ¿cuándo empieza esto?
Acá hay unas controversias terribles. Vamos a marcar, como hacen Crutzen y Stromer, por ejemplo, el siglo XVIII, diciendo, bueno, es con la revolución industrial, con el imperialismo, donde empieza a marcarse, donde el registro, donde el hielo nos marca un cambio en la atmósfera, etcétera, etcétera. Vamos a decir que no, que en realidad todo el problema empezó en el siglo XX, o vamos a hacer un antropoceno largo y vamos a decir que en realidad ya los Homo sapiens que vivían quizá hace 8.000 años o más, fueron los primeros causantes que, por ejemplo, extinguieron los mamuts. Porque también pasa esto, ¿no? Empieza a haber también otro tipo de evidencia, se empieza a decir, bueno, la megafauna no se murió sola o por el proceso de desglaciación, sino que fueron las poblaciones humanas las que las exterminaron. Entonces empiezan a aparecer todo este tipo de problemas. Ahora, Haraway va a ser muy crítica de las posiciones de un antropoceno largo y, y también va a haber muchos críticos. Débora Danowski y Eduardo Riveros de Castro también critican la idea del antropoceno largo, porque un poco es como pensar que la mera existencia del humano ya produce un desequilibrio ecológico, lo cual uno puede decir, sí, la existencia de cualquier individuo o población genera un cambio en el ambiente porque no existe tampoco una separación total entre un individuo y su ambiente, es una cosa conjunta, ¿no? Pero esta idea de que en realidad el Homo sapiens apenas existió, ya estaba causando el antropoceno, es una idea un poco justificadora de que no hay nada más que hacer, que es como una especie de destino final e irrevocable. Y además que hay que fundamentarla con registro apropiado, ¿no? Cosa que tampoco se hizo, pero se puede buscar y hay para leer al respecto. Ahora, esto se conecta también con el tema de, bueno, ¿quiénes son los responsables? Porque también una marca, si marca una época, también puede empezar a ver por qué se produjo esto. Ya el nombre y la causa, bueno, va a ser terreno de controversia. A Haraway en particular no le gusta que se marque como que es algo propio de la humanidad como conjunto, porque lo que va a decir es, no, mejor sería hacer como hacen Mal y Moore, que le llaman capitaloceno, porque lo que cree precisamente es que, no sé si del siglo XVIII, creo que se va a ir un poco más atrás, pero ciertamente es un modo de producción el que genera este tipo de desequilibrio ecológico. Es más, va a decir, si existieron comunidades que vivieron en un perfecto equilibrio ecológico por cientos de años, existen comunidades que viven en un equilibrio ecológico hoy en día. Tampoco hace falta irse al final de los tiempos. Entonces, claramente no es el Homo sapiens per se el que genera esto, sino que es un modo de producción determinado. Esa es una alternativa que a Haraway le gusta, que es la del capitaloceno. Después está la de plantacioceno, plantacionceno, hay varias traducciones, la vamos a ver ahora más adelante, quiero primero que pasemos por la de capitaloceno. Y después hay otra tercera, que esta es más de tipo exploratoria o imaginativa, que va a proponer Haraway. Vamos a ver si nos queda tiempo, porque estamos un poco justas. Me gustaría, y acá esta es la escuela de la ecología mundo que también queríamos presentar en este encuentro, eh, que es la generan Mal y Moore, este término en particular, pero vamos a encontrar que Jason Moore, que es como uno de los grandes representantes de este enfoque, escribe con varias personas, por ejemplo, escribe con Ras Patel, este libro que es muy lindo, que es La historia del mundo en 7 cosas baratas. Y en la promesa de los monstruos, Haraway decía, estos depósitos de la naturaleza de donde se saca y se estaca van desapareciendo, ¿no? Retomo esta idea porque Moore dice, bueno, la acumulación capitalista ha procedido abaratando recursos, primero convirtiendo el mundo en algo externo, en algo que puede ser un recurso, y tomándolo libremente a través de la expansión territorial y abaratando lo más posible
sacando todo el margen posible de bosques, de suelos, de energía, de materia prima y de mano de obra. Dice, el problema que tienen ahora es que se está terminando esa forma barata de la naturaleza. Entonces, ¿cuál es la onda? Bueno, lo que hay que hacer es expandir más las fronteras para encontrar otros lugares más donde convertir algo en naturaleza para explotarlo totalmente. Y yo como chubutense, cuando repasaba para esta clase, pensaba en este lema que tenemos muy fuerte en el sur, que es no queremos ser zona de sacrificio. Y es precisamente esta idea, ¿no? No queremos ser aquella zona que se sacrifica en favor del enriquecimiento desmedido de una metrópoli o de un individuo, de un grupo empresarial o demás, ¿no? Ahora, es muy interesante el libro de Moore porque hace realmente la historia de 7 cosas, por ejemplo, la historia del azúcar, que yo pensaba que empezó en América y no, empezó en África, con los portugueses. Entonces, él va armando, mostrando cómo tanto la energía como la mano de obra en general esclavizada tuvieron un papel muy importante en ser una naturaleza barata para el desarrollo capitalista, ¿no? Y él dice, bueno, la externalización, la idea de que la naturaleza es algo que está por fuera, que una puede señalar incluso, ¿no? También estuvo ligada históricamente a la cuestión colonial, porque llegaba, por ejemplo, llegaban unos exploradores y decían, ustedes son salvajes, ustedes no pueden, por ejemplo, acordar nada. Él analiza, por ejemplo, cómo los enclaves coloniales no permiten realizar contratos con indígenas porque son salvajes, ¿no? Bueno, eso, tenemos un montón de material, incluso acá en Argentina, especialmente en Argentina, como para trabajar en este tipo de líneas. Y quisiera decir que este enfoque de la ecología mundo es un enfoque largo, que no podemos reponer acá porque sería muy largo, pero que viene de Fernand Braudel y de Immanuel Wallerstein, que hablaban de economías mundos o de sistemas mundos, y que Moore retoma porque lo que le interesa mostrar es que el capitalismo no es solamente un sistema social y económico, sino que el capitalismo lo que hace es organizar la naturaleza, organizar una naturaleza, producir una naturaleza como tal para poder apropiarse. Es decir, el capitalismo sería un régimen ecológico, una manera de organizar y volver exterior una naturaleza, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de esto? Bueno, continuar el proceso de acumulación. Por eso le llama capitaloceno, porque dice es el capital el que hace esto. Y por eso a Haraway le parece bastante útil este enfoque y le parece superior al de antropoceno, ¿no? Hay otras 2 propuestas que me gustaría mencionar. Una la dice Haraway, pero la construyen colectivamente en un libro en un diálogo que se llama Anthropologists Are Talking, que es la idea del plantacioceno o plantacionceno, que es, en vez de ubicar, que es bastante cercana a los planteos de Moore, que en vez de ubicar en la revolución industrial el comienzo del antropoceno, lo ubican un poco antes, siglos XVI y XVII, o sea, cerquita ahí nomás del llamado descubrimiento de América. Porque lo que dicen es 2 cosas. Primero, que se dio un proceso de invasión biológica sin precedentes. Ustedes saben que cuando sucede esto se produce una invasión biológica incluso de las bacterias y de las enfermedades que generan la muerte de millones de personas. Eso ya genera un cambio total en la atmósfera y en un montón de procesos que se daban en ese momento. Además va a cambiar totalmente las plantas silvestres, o sea, lo silvestre va a cambiar por las especies introducidas que se van a dar. Y otra cuestión muy importante es que en ese proceso el monocultivo va a tener un papel destacado y el monocultivo va a cambiar la forma de, por ejemplo, nuestra América, y va a cambiarla a un nivel muy grande y también va a cambiar la forma en la que las poblaciones humanas viven, porque va a suponer el gran desplazamiento de trabajo esclavizado o de trabajo servil, tanto desde África como desde los mismos pobladores que van a ser reducidos en encomiendas y en otras formas de trabajo. Y además esto nos permite conectar estos procesos con el desarrollo posterior de la agricultura industrializada, que yo creo que si pensamos en un país como Argentina, no es un asunto menor si pensamos en lo que está pasando con nuestros bosques y con distintas cosas. Entonces,
ahí está, bueno, ahí hay otra apuesta por llamarlo. Quizás se necesitan, va a decir Haraway, varios nombres. Quizás podemos usar varios nombres y no tiene por qué ser una cuestión excluyente, ¿no? Y finalmente hay toda otra serie de exploraciones que va a hacer Haraway pensando en otro nombre distinto para un tiempo alternativo, que es una apuesta más figurativa, que tiene que ver con su último universo figurativo, que es el del Churuseno, pero me parece que no, no sé si vamos a llegar, me gustaría también poder dialogar un poco y me parece que estamos en hora como para plantear eso. De última, si a alguien le interesa, lo dice y lo retomamos un poco. A ver, voy a tratar de dejar de compartir, a ver. Ahí me salió bien. Voy a necesitar ir al baño un segundo, ¿puede ser? Mientras pensamos las preguntas. No hay problema. Bueno, entre qué tanto no sé si estamos, capaz está un poco bueno eso de ordenar tal vez el tema de la intervención, o sea, y ahí recordar como dos breves cuestiones que son muy importantes en el Zoom. La primera es, abajo tienen un botón que tiene una carita feliz de emoji con reacciones, entonces también está bueno para levantar la mano, como está haciendo Redmi 9A, que es un nombre muy pertinente para este encuentro con Haraway. Y la idea es tratar de hacer intervenciones relativamente cortas, o sea, como máximo 3 minutos, cosa de poder circular la palabra, con la perspectiva de quedarnos acá hasta las 5 de la tarde, más o menos. Y entre que tanto, aprovecho para comentarles el encuentro que viene, que es este martes, no el que sigue, si no me equivoco. Vamos a estar conversando con Martín Alboleda, que es, me parece, un cientista social bastante conocido. Entonces, no solamente invitarles a que no se lo pierdan, sino también a que, bueno, puedan ir buscando las intervenciones que tiene ya como bastante, con bastante, digamos, volumen dentro de lo que son tanto las redes sociales como los distintos espacios más académicos de investigación. El libro sobre el cual va a versar el encuentro se llama Planetary Mind, no tiene disponible una traducción al español, pero se pueden encontrar algunos fragmentos que sí están traducidos también en la web. Entonces, invitarles un poco a indagar en torno al trabajo anti-extractivista de esta persona, como para poder nutrir la vez próxima. Nada, ya volvió Julieta, así que si quieren intervenir, con gusto. Si la persona que está conectada desde el celular y levantó la mano, le tocaría. Bueno, ¿puedo preguntarle ya? Sí, sí. Sí, bueno, mi nombre es José Antonio, soy becario con ICEF de Cuba y entonces mi pregunta es si se toma en cuenta en este estudio esta idea de la doble evolución, o sea, la evolución humana en algunos libros que he leído tiene un trasfondo biológico, pero otro cultural. Y si estas ideas de hablar de, de naturaleza construida forma parte de esa evolución cultural en sí misma. Bueno, concluyo con eso. A ver, yo me pregunto si estás pensando en la evolución cultural, que es una teoría muy concreta de la antropología, que es muy interesante porque justamente pone en tensión el dualismo entre naturaleza y cultura. No sé si estás pensando en eso o estás pensando en otra cosa. Te pregunto para Eh, saber si me refiero a eso o... claro. Ay, discúlpeme un momento, que el teléfono como que se me volvió loco. ¿Me escuchas bien? Sí. A ver. Mira, ¿qué me sucede a mí, con las lecturas que yo he estado haciendo, yo siento que lo biológico
es un proceso lento y eso se puede ver en los fenotipos de las personas, tanto el suyo como el mío. Pero lo cultural es muy rápido y desde un punto de vista antropológico, como habías dicho, existen muchas ideas de naturaleza, incluso la idea de naturaleza del mundo occidental no tiene nada que ver con el mundo oriental. Y casi siempre veo un eurocentrismo a la hora de hablar de la naturaleza. Ahora, en el mundo oriental, cuando usted hace algo, usted le pone parte de sí mismo. O sea, los objetos en Japón tienen vida. Y sin embargo, ellos tienen una idea de una concepción de la naturaleza diferente a nosotros. O sea, la de nosotros tiende a ser más utilitaria. Y la de ellos, aunque ha sido influido por nosotros, no es tan utilitaria como tal. Entonces, los grupos indígenas también tienen una visión de la naturaleza muy diferente a la de nosotros. Entonces veo que depende de qué parte de la humanidad usted vive, usted tiene un vínculo con la naturaleza diferente o sea, y el uso utilitario de esa naturaleza es hasta diferente. No sé si me comprende, vamos más o Sí, menos por el sí, camino. completamente. Entonces, Concuerdo totalmente. De hecho, yo le, Haraway, yo le- yo le escuché y a mí me gustó mucho porque yo soy uno de los fanáticos de la ciencia ficción. Pero pienso de que no existe humanidad sin tecnología, pero también pienso de que un uso irracional de la tecnología eh, por el capitalismo mismo es uno de los principales problemas que tenemos. O sea, vamos a un colapso. Y un colapso porque estamos usando la tecnología en función de las ganancias máximas. O sea, no es por el bien común, sino por el bien individual. Y de eso se trata. Bueno, concluyo porque creo que me extendí demasiado. concuerdo totalmente y de hecho, esto que marcas de Oriente, Haraway lo trabaja, por ejemplo, en Misiones Primates cuando menciona cómo la primatología estadounidense tenía otro tipo de preguntas, no tenía esta cuestión de eh, esta tensión entre naturaleza y cultura, porque es otro tipo de mundo donde efectivamente la naturaleza y el arte o lo que se hace de forma más amplia no tienen esa contraposición como la tenemos en Occidente o la tenemos, ¿no? Como si fuera una parte de Occidente que en realidad más bien deberíamos decir que eh, es más distinto, ¿no? Es difícil como identificarse ahí tan fácil. Y después esta tensión de la tecnología, sí, yo me pregunto si llegué a transmitir de manera suficientemente dramática la posición, por ejemplo, de Haraway en relación a Manifiesto para Cyborgs, o mejor, para irnos a la parte de antropoceno que fue la que menos tiempo tuvo, esta cuestión entre, por un lado, esto que describiste muy bien, la acumulación desmedida del capital para beneficio de muy pocas personas y la destrucción del conjunto. Y la tensión sería entre reconocer que sí, que efectivamente vivimos con tecnología, no existe un fuera de la tecnología. Es más, una contaría con definiciones amplias de tecnología que incluyan tecnologías blandas. No estoy pensando solamente en tomógrafos, ¿no? Estamos pensando en toda acción humana que permite generar una herramienta para hacer algo. Eh, entonces, no negamos la tecnología, pero tampoco podemos confiar en esta tecnología hecha de esta manera. Y en ese sentido, Haraway siempre dice, bueno, hay como una oscilación, o sea, el antropoceno nos pone, o el capitaloceno nos pone en una situación en la cual es muy fácil el cinismo, es muy fácil caer en la impotencia, y también es muy fácil creer que, así como la ciencia y la tecnología, esta tecnología nos trajo hasta acá, de alguna manera van a inventar algo que va a solucionar todo, ¿no? Entonces, es como difícil, hay que buscar otro tipo de posición que nos responsabilice y que también responsabilice a quienes produjeron esto, ¿no? Tampoco es cuestión de asumir que los pueblos indígenas causaron el antropoceno porque no sucedió eso, concretamente, ¿no? Quizá podríamos encontrar en otras maneras en la historia y en la vida actual otras inspiraciones para vivir todos de una manera más armónica, ¿no? Pero no podemos caer ni en un solucionismo ni en un rechazo pleno de la tecnología porque es lo que tenemos digo, es lo que tenemos en este mundo. Muchísimas gracias.
y tengo una idea un poco más amplia de la naturaleza, o sea, de la tecnología. Pienso de que el- las relaciones sociales también pueden verse como dimensiones tecnológicas, porque también implica la transmisión de nuevos saberes, de nuevas costumbres que te ayudan a adaptarte al entorno. Absolutamente, y Haraway estaría de acuerdo con vos. Para Haraway, ella dice en un momento, toda tecnología es una tecnología reproductiva. A ella le interesa pensar justamente cómo también se ha organizado una idea de la humanidad según la cual hay que reproducir ciertas cosas. Por ejemplo, la familia, por ejemplo, el Homo sapiens, ¿no? Como esta especie superior. Es decir, ella no cree además que haya un sistema productivo que no esté soportado por un cierto esquema reproductivo de trabajo no pago, también extracción de naturaleza y por supuesto de producción de un régimen heterosexual, que también es algo que analiza, por ahí no lo trabajamos tanto, pero está bueno decirlo. Bueno, muy bien con esa dimensión que tocaste. De hecho, pienso que las corrientes feministas que están surgiendo también es por la evolución tecnológica que hay y hay como una o sea, como una reorganización del trabajo por género y su nuevo tipo de interacciones. O sea, el mundo como lo conocimos hace 200 años, 300 años atrás, pues ya se murió. Ahora empieza uno nuevo. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, muchas gracias al compañero, no sé, Mesli, si tenés ganas de intervenir. Ah, sí, muchísimas gracias. Creo que serían dos preguntas. La primera, un poco, ¿cómo Haraway habla de los otros como la promesa de lo inapropiable y lo amoderno? ¿Cómo podría esto entrar en diálogo justo con lo último que hablo? El, esta forma de Ay, perdón, se me cortó un poquito, ¿no? Escuché alguna parte. capitalismo que viene muy ad hoc con la pregunta del compañero sobre pensar este régimen. Es como pensando en lo inapropiable como lo amoderno con esta lógica del capitalismo como un régimen ecológico y sin cosa lleva a la otra. Y creo que mi otra pregunta es más bien un poco acerca del contexto, sobre cómo figura el Estado en Argentina en esta relación con la autoridad o como figura de autoridad ante los pueblos originarios, que en algún momento el comentario fue como existen muchísimos ejemplos, pero bueno, cada estado lo maneja de manera distinta. Entonces, pues para mí sería muy interesante justo conocerlo, cómo se presenta en el contexto argentino. Gracias. Gracias a vos por la pregunta. Tengo un problema que es que pude escuchar bien la última, pero las primeras las escuché un poco entrecortadas. Así que voy a empezar contestando la última y luego por ahí te pido de repetir la primera pregunta. ¿Cómo ha señalado el Estado argentino, cómo ha construido autoridad sobre los pueblos indígenas? Bueno, acá hay mucho para decir. Hay un artículo que a mí me resultó muy útil. Hay mucho material en general, pero hay un artículo que me resultó muy útil para pensar esto y en conexión con Haraway, que es un artículo de Michelle Nieva, que se llama La periferia del humano, que es muy interesante porque lo que Nieva trabaja es cómo se produjo al indígena como un objeto de investigación científica, como un sujeto moral específico y cómo se lo vinculó figurativamente a monos antropoides y criminales, ¿no? Entonces lo que muestra es cómo a través de distintos mecanismos, como la biología, como la arqueología, como también cierta melancolización del indígena a través de descripciones. Se armó esta idea del indígena como un vago, como alguien que no quiere trabajar, cuando en realidad esas descripciones, por ejemplo, eran hechas en contextos de encierro. Y cuando una mira, por ejemplo, la historia del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que había estado presidido por el Perito Moreno, por Francisco Moreno, encuentra que justamente la expansión de las fronteras nacionales, que hace Moreno cuando va hacia el sur en varias campañas, y luego su trabajo de director del museo,
están ligados al secuestro de poblaciones indígenas y su exhibición en el museo. Es decir, tuvimos en Argentina zoológicos humanos con pueblos originarios porque se consideraba también que eran una especie de representantes de las brumas del tiempo del ser humano, ¿no? Es decir, se los veía como una especie de foto prehistórica cuando eran poblaciones contemporáneas en realidad, y se hacían descripciones morales sobre estas personas cuando en realidad estaban apresadas y de hecho murieron ahí. Entonces, hay algo muy perverso de la forma en la que Argentina construyó el lugar de los pueblos indígenas, porque si bien tuvimos una constitución que reconocía la preexistencia, y es más, durante el siglo XIX tuvimos avances que podrían haber llevado a Argentina a tener otro tipo de historia, de estar en otro lugar hoy, la realidad es que prevaleció finalmente el exterminio bueno, y la construcción del indígena como un invasor, o sea, que es lo más retorcido que se te pudo ocurrir en la faz de la tierra, o sea, la persona nativa directamente es una invasora, o sea, y esto es lo que vivimos hoy, la idea de que los mapuches vienen de Chile, ¿no? Como esta idea de que en realidad la gente que es incluso más originaria que todos, porque si uno hace un estudio digo, si nos queremos poner cientificistas y hacemos un estudio de genotipo que yo, vamos a encontrar linajes antiquísimos, y además vamos a encontrar que toda la población, o sea, que la mayor parte de la población tiene componentes indígenas, ahora se construye como un invasor, ¿no? Como alguien ilegítimo, como alguien ligado a la criminalidad, como alguien peligroso, como con una serie de atribuciones morales o biológicas, como fue eso a fines del siglo XIX en los museos argentinos. Y me quedó medio pendiente la otra pregunta, porque la verdad es que la escuché súper entrecortada. No sé si alguien la escuchó bien o si se puede repetir. Creo que justo lo tocas ahora cuando hablabas de los zoológicos humanos como una reminiscencia. Mi pregunta era cómo pensar a los sujetos a modernos, como lo maneja la autora, dentro de toda esta lógica. Está bueno. Y vos, ahora el artículo que mencioné, ahí lo copio en el chat, Michel Nieva, La periferia del humano, tiene un título más largo, pero no me lo acuerdo. Pero con este título lo recuerdo. Yo todos estos temas, muchos de estos temas los trabajé en mi tesis, que va a salir publicada en algún momento. Estaría, nada, que me gustaría compartirla, va a estar en el repositorio, digo, por si es de interés para alguien. También quiero decir que vos creo que en la primera formulación habías conectado lo moderno, lo inapropiable. A Haraway le interesan en particular ciertas figuras que un poco no caen ni en la lógica de lo mismo ni en la lógica de lo otro, ¿no? De hecho, este término, otras inapropiables, lo toma de una cineasta vietnamita que es Trinh Minh, que es muy interesante, y que un poco marca la propia posición de la cineasta, que era la de ser una mujer inmigrante vietnamita en Estados Unidos, pero que no encajaba ni en los estereotipos de lo que era ser una mujer inmigrante vietnamita en Estados Unidos, y ciertamente tampoco encajaba en aquello que implicaba ser una persona estadounidense reconocible fácilmente ya, ¿no? Entonces, a Haraway le interesan un poco esta especie de zonas de tensión donde hay diferencia, pero la diferencia no es esa diferencia controlada que se produce, porque también se produce la diferencia, así como la producción de naturaleza es la producción de una diferencia controlada, ¿no? Es decir, ok, esto es África, por ejemplo, ¿no? Estos son los indígenas, pero en realidad ni África ni los pueblos originarios se ajustan a ese tipo de construcciones narrativas materiales. Y en esas diferencias está lo interesante para investigar. Laura, Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Julieta, yo quería hacerte una consulta respecto de cómo podemos vincular a Haraway, el pensamiento de Haraway y digamos, sus modelos, sus teorías, todo lo que ella está pensando y conectarlo con otros autores, autoras, modelos más latinoamericanos, más nuestros, digamos, de qué manera podemos hacer este vínculo, como conectar con gente que está trabajando aquí, digamos, que genere una constelación también rica
¿no? Pensando también en esto de que quizás no pasa algunas cuestiones, por ejemplo, las formas de vivir y pensar la naturaleza en algunos pueblos nuestros, en algunas regiones nuestras, me refiero, por ejemplo, mismo en la Argentina o en el Cono Sur, ¿no? Como esta occidentalidad, entre comillas, también, que no es tal, que no es única. Entonces, ¿de qué manera podríamos también completar la visión con otros autores y autoras que también proponen en sintonía con ella? Era un poco una duda, unas ganas que tengo yo de como de seguir buscando. Me encanta tu pregunta, Laura, está buenísima. Me gustaría decir igual que algo que yo no sabía cuando empecé a investigar sobre Haraway, era que donde ella vive, que es el oeste de los Estados Unidos, hay una gran presencia indígena y hay un montón de problemas muy similares. O sea, el tema del western, ¿no? Digamos, tuvieron procesos de colonización y de establecimiento de las fronteras internas muy similares, que a veces no los vemos tan fácilmente, pero somos todos americanos finalmente, ¿no? Somos todas americanas, aunque de maneras muy distintas también. Y me encanta pensar en una cartografía latinoamericana. Yo te digo, no lo tengo prepensado tanto, pero ciertamente encuentro en Svampa una persona que piensa por ahí el extractivismo en Latinoamérica, una visión comprometida, una visión interesante y multifactorial. También hay una línea de economía feminista que me parece que puede ser afín para pensar, estoy pensando en Flora Partenio, Corina Rodríguez. Me parece que ahí hay una línea de crítica a cierta concepción totalmente utilitaria o reductible a las ganancias, ¿no? De esta concepción que ahora está muy, muy, muy en boga, ¿no? Todo tiene que ser una ganancia para alguien o no sirve. Y estas personas que han escrito varios libros tienen una visión donde en realidad el foco debería ser puesto en la sostenibilidad de la vida, en las redes que sostienen la vida, y que la lógica de la economía debería como favorecer eso. Me parece que ahí también, en la economía feminista hay también una línea para pensar. Después se me ocurren referencias más, pensé que eran más heterodoxas, pero no. Hay un libro que editamos en la editorial que se llama Ficciones Patógenas, que es un libro que está bueno porque es hermoso además, pero permite conectar todo lo que han sido tráficos de personas, de semillas, de plantas, en la historia por la formación del Estado argentino. Nos permite conectar eso también con cómo se ha construido cierto modo de ser, bueno, cómo se ha puesto en conexión con modos de acumulación, con el racismo, con la sexualidad. Es un libro muy, muy lindo que realmente te permite conocer muchos procesos que yo particularmente no los conocía, como la imprenta de los niños jesuitas, como el tema del quebracho en el norte, el papel de la encomienda. Se llama Ficciones Patógenas. Sí, me interesa puntualmente también pensar, digamos, en el campo de las artes, digamos, cómo las epistemologías artísticas también pueden colaborar, ¿no? Con este marco, construir este marco a partir de sus discursos, sus prácticas, ¿no? Sus propias formas. Estaba un poco en esa búsqueda y bueno, es interesante todo, ¿no? Como poder, como decís vos, completar los panoramas, tener miradas, digamos, que van complejizando y que van enriqueciendo también las reflexiones. Gracias. No, por favor. Y de hecho, Sachi es un artista, entonces es un ensayo que además tiene grabados, como que justamente explora ese tipo de lenguajes, que creo que es muy necesario. Y Haraway también piensa que es muy necesario. Ella ha trabajado con artistas en varios libros y cree que justamente el complejizar, sumar lenguajes, sumar perspectivas es como fundamental. Aquí una más para comentarles que dejé en el chat también había un texto de Marta Penos, que es historiadora del arte, que se llama De frente y perfil, y ese ensayo también ella toma fotografías para hablar de cómo se construyen los tipos humanos, ¿no? Fines del siglo XIX, principios del XX, que también por ahí está interesante para hablar, ¿no? Del indio, del gaucho, ciertas figuras. Ahí lo dejé en el chat.
Muchísimas gracias por la verbalización del chat. Fernanda, si querés, y ya hacemos la última intervención. Hola, hola. ¿Se escucha? No, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Sí. Es que yo no sé. Quería como preguntar sobre, siento a veces al leer todas estas cosas, los libros de filosofía, todo esto como que quedamos medio atrapados en una noción católica separada del cuerpo, el espíritu, y que el cuerpo es parte de la naturaleza y el espíritu, y después se fue como el catolicismo y perdimos el cuerpo completamente, como que creemos que nuestra psicología y nuestra cultura y todo está hecha de palabras nada más, que no está hecha de las cosas que comemos, de los espacios en los que vivimos, que nuestras relaciones no están afectadas por eso y constantemente se quiere como reducir todo a palabras y las interacciones a palabras y se pierde un poco como todo lo que queda fuera de las palabras, las formas, como los colores, otro tipo de sensaciones y todo lo que eso genera en las personas. Y realmente dentro de todo esto, ¿dónde está la gente, los individuos, como sus vidas? Eh, sí, bueno, no sé, esa es un poco mi pregunta en cuanto a por ahí hay que decir, yo no soy de filosofía, leo, pero por ahí no tengo por ahí el lenguaje para expresar bien mi pregunta y quería como un poco ver qué más podía yo leer para eso, saber un poco mejor sobre esto. Bueno, has traído un problema muy importante, que es el problema del cuerpo. Tal cual decís, sin duda, la filosofía ha sido históricamente descorporizante. Si bien una ha leído por años otro tipo de teorías, hay algo de eso, hay algo del mentalismo de la filosofía que es muy característico de la disciplina y que viene desde el viejo Aristóteles hace como más de 2000 años, ¿no? La idea de que lo importante ocurre acá y que, es más, el trabajo manual es como de siervos, ¿no? Es como, eso no es bueno. Digo, esa idea está dando vueltas y sin duda ha llegado a permear los modos en los que hacemos filosofía. A mí me parece que Haraway es una filósofa particularmente útil para pensar en un pensamiento encarnado. Es súper filosófica, igual, o sea, digo, sigue siendo letras que una lee en una hoja, quizá con algunas imágenes, pero sí nos da herramientas para pensar. De hecho, una de las zonas era el cuerpo biomédico, porque a ella le interesa particularmente cómo se producen también los cuerpos. Y se me ocurren un par de textos, como, por ejemplo, hay uno que se llama Conocimientos Situados, donde ella eh, defiende la potencia de una perspectiva encarnada en la producción de conocimiento. Y lo dice así concretamente. Sigue siendo un texto de epistemología feminista de los años 80, digo, no es como wow, que joda, pero existe eso. Y después, quizá, estoy pensando, quizá algo de la última producción, que no llegamos a ver mucho, pero a ella le interesa mucho este tema de esto de que somos especies siempre en conjunto, siempre en diálogo con otras especies, ¿no? Y se me viene a la mente este artículo perdón, ese capítulo de Seguir con el problema en el cual Haraway está con su perra que te orina. O sea, ella es una mujer ya bastante entrada en años y su perra también. Bueno, su perra es una perra entrada en años. Y están como con ese drama de la incontinencia urinaria y resolviéndolo y traqueando de dónde se hacen estos medicamentos, cómo se hacen, etcétera, etcétera. Eh, no sé, estoy dando una respuesta un poco general porque pienso que hay herramientas interesantes para pensar en el cuerpo, en la obra de Haraway. Sí, hay otras cosas menos donde por ahí se pierde un poco, pero bueno, pienso que Manifiesto para Cyborgs también es un texto bastante corporal. Y decir otra cosa más, que es más teórica también, que es que ahora hay un debate actual, que es los nuevos materialismos feministas, vienen a decir, che, ustedes se pasaron de posmos, reducen todo a discurso, ¿no? Vos, Butler, ¿no? Butler, Foucault, todos
resulta que eran, eso, como que solo les importaba el discurso, y no les importaba el cuerpo, no les importaba la materia, no les importaba la biología, sobre todo le pegan a Butler, ¿no? Cosa que es un poco cierta, es de verdad, o sea, una diría sí, sin duda el discurso tuvo un papel muy importante, pero también es cierto que, bueno, sin meterme tan profundamente en los debates muy concretos, ¿no? También es cierto que ha habido otros aportes que, por ejemplo, el de Haraway, que han insistido en que no alcanza con hacer un reduccionismo ni hacia el discurso, ni hacia la sociedad, ni hacia la tecnología, ni tampoco alcanza con hacer un reduccionismo, si se quiere, no sé, hacia una supuesta biología, naturaleza dada y ya, ¿no? Digamos, entonces es muy difícil construir una posición que no quiera ser reduccionista, que quiera ser compleja, porque a fin de cuentas somos cuerpo, materia, discurso, lenguaje, somos todo eso. Es difícil, pero creo que hay intentos. Creo que Haraway es uno de esos intentos. Después te puede convencer o no, ¿no? Pero al menos fue su interés y yo creo que logró construir una posición compleja y complicada, pero algo, creo que ese aporte está. Y está mucho antes de estos debates del nuevo materialismo. Ahí estaba ella y había otras filósofas también. Bueno, ya va siendo un poco la hora, así que deberíamos ir cortando. Agradecerles enormemente por la participación de siempre y en particular a Julieta por la exposición y las enseñanzas traídas. Nos vemos la próxima, que es el 19 de septiembre, es decir, este martes que viene, no, el siguiente, en el cuarto encuentro del seminario Ecología y la forma valor, la mina planetaria, que va a estar a cargo de Martín Arboleda. Así que nada, les agradezco mucho a todos por la participación y la seguimos.